Buenos días. Comienza la tercera semana de cuarentena. Algunos días son más duros que otros. La convivencia es difícil. La soledad es difícil. Algunas personas quizás piensan, hemos perdido la libertad. ¿Pero es eso cierto? No. En Cristo somos libres. Él nos libera de todas esas ataduras que controlan nuestra vida cada día. Él nos da la fuerza para cumplir sus mandamientos, para cumplir su voluntad en nuestra vida. Él nos libera, Él nos salva. En Juan 8, 31, 38 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Todos los anuncios de actividades y demás de la Iglesia van a estar compartidos a través de las redes sociales. Hola, muy buenos días. Vamos a alabar al Señor. Únete a mí a estos cantos para alabar al Señor desde ahí donde estás. ¿Cómo puedo agradecerte lo que has hecho tú por mí? Aun sin yo merecerlo, viniste a morir en mi lugar. Me has librado de la muerte, me diste la libertad. Desde hoy en adelante viviré solo por ti. Por el resto de mi vida viviré solo por ti. Gritaré a los cuatro vientos lo que has hecho tú por mí. Mientras haya aliento en mí, mis labios te alabarán. Por el resto de mis días viviré solo por ti. Desde la montaña al valle, desde el río hasta el mar, lo que tenga vida, alaba al Señor tu Creador. Tu fidelidad es grande y tu amor no tiene fin. Desde hoy en adelante viviré solo por ti. Por el resto de mi vida viviré solo por ti. Gritaré a los cuatro vientos lo que has hecho tú por mí. Mientras haya aliento en mí, mis labios te alabarán. Por el resto de mis días viviré solo por ti. Por el resto de mi vida viviré solo por ti. Gritaré a los cuatro vientos lo que has hecho tú por mí. Mientras haya aliento en mí, mis labios te alabarán. Por el resto de mis días viviré solo por ti. Amén, amén. Ahora acompáñame con esta otra canción. Jesucristo basta para todo, en todo y por todo. Él es el principio y Él es el fin. Nuestros corazones insaciables son, hasta
Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar con vosotros otra vez en esta tarde. Muchas gracias, Ed, por tus palabras, tu introducción. Sé que estamos en un tiempo difícil en esta semana y por lo tanto he decidido dirigir mis palabras en esta mañana a la crisis que estamos enfrentando. Pero primero vamos a leer la palabra, vamos a abrir la Biblia, si tienes tu Biblia, al libro de Filipenses y vamos a leer capítulo 1, versículos 19 al 26. Perdón, 20, vamos a empezar en versículo 20. Capítulo 1 de Filipenses, Filipenses 1, capítulo 1, versículos 20 al 26. Dice el apóstol Pablo: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Padre, muchas gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé fe en medio de la crisis, que nos llene de esperanza y de entendimiento espiritual de lo que tú nos quieres decir en esta mañana sobre la crisis y la vida y la muerte. En el nombre de Cristo. Amén. En los últimos días, como ya sabemos, el miedo al coronavirus se ha disparado a medida que se multiplica el número de casos, se multiplica mucho. Se han reportado más de 275,000 infectados en todo el mundo, más de 12,000 personas ya han muerto en el mundo. Las fronteras entre los países están cerrando o están cerrados. El país de Italia, solo para tomar un ejemplo, uno de los peores casos, se ha cerrado por completo después de haber sido golpeado peor que China. Aquí en Madrid sabemos que las tiendas están todas cerradas, los restaurantes están cerrados, los eventos deportivos han sido cancelados, inclusive las iglesias no pueden reunirse. Todo cerrado, todos estamos aislados. Por eso estoy grabando este mensaje desde mi casa, porque no puedo salir. Aunque vivo enfrente de un parque, no puedo salir y dar una vuelta en el parque, porque todos estamos aislados. Te pueden multar si montas a bici o si das un paseo por el parque. La presidenta de Madrid dice que eventualmente 80%
de nosotros que vivimos en Madrid seremos afectados, infectados más bien. No todos a medida grave, pero sí vamos a estar infectados, la mayoría. Entonces, mientras aprendemos de esta situación, de estas circunstancias, va a haber cosas que entendemos y va a haber cosas que nunca entendemos, que nunca llegamos a conocer acerca de este virus. Y es parte de lo que forma el miedo. El miedo es producto del desconocido. Y el terrible miedo al desconocido es lo que nos preocupa en estos días. Por lo tanto, es importante que hablemos de la muerte y de la vida venidera. Y sobre todo es importante porque nadie en las noticias, en los medios de comunicación, nos va a hablar de la vida venidera. Nos va a hablar de cómo morir, para que nosotros podamos morir bien o para que podamos ayudar a otra persona a morir bien o sufrir bien si es que le toca sufrir. Y muchos de nosotros nos va a tocar el sufrimiento y el miedo. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Quién habla por Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros en estos tiempos? Pues yo creo que en el texto que leímos hoy y 2 textos más, podemos encontrar unas respuestas. Debajo de todos nuestros temores al coronavirus, se arrastra el miedo generalizado de la muerte, la preocupación por la muerte. Sin embargo, nosotros que estamos en Cristo sabemos que Dios nos ha liberado de la muerte. Voy a apagar el vídeo mientras el camión de la basura pasa. Bueno, ya está pasando. Voy a esperar que pase. Porque me distrae, está ahí enfrente en la calle. Bien, entonces estaba diciendo que tenemos ese miedo a la muerte, las personas que no conocen a Cristo, pero uno de los resultados de conocer a Cristo, una de las razones por las cuales Cristo vino a este mundo, es para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Cristo vino para librarnos del miedo de la muerte. Y si tú conoces a Cristo, seguramente tú sí has sido librado de ese miedo. Déjeme explicarlo con un ejemplo. El gran autor y intelectual C.S. Lewis, un británico, que escribió las crónicas de Narnia y muchos otros libros, predicó un sermón en Inglaterra en 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y estaba hablando a sus estudiantes acerca de su miedo de la guerra. Voy a adaptar sus palabras a la circunstancia del virus. Voy a meter o sustituir la palabra virus cuando él hablaba de la guerra. Escucha lo siguiente. Su pregunta era, ¿qué hace el virus a la muerte? ¿Qué hace el virus a la muerte? Ciertamente no lo hace más frecuente. A 100% de nosotros vamos a morir y ese porcentaje no se puede aumentar. Todos vamos a morir, eso es sabido. Con el virus, muchas personas van a morir antes de lo que esperaban, pero dice él, a mí me cuesta trabajo creer que eso es lo que tememos. No tememos morir antes de lo que esperábamos, pero sí el virus hace algo a la muerte. ¿Qué es? Se nos obliga a reconocerlo, se nos obliga a recordarlo. El virus nos hace la muerte real, presente, casi tangible.
Y esa es una de sus bendiciones para la mayoría de los grandes cristianos del pasado. El virus es una bendición, amarga, extraña, pero puede llegar a ser hasta una bendición para la persona que conoce a Cristo. ¿Cómo? Pues la realidad es que la muerte no ha cambiado. Lo que ha cambiado en las últimas semanas es que la vida y la brevedad de la vida es más presente, más real. Ahora estamos considerando lo que sin duda nos sucederá cuando morimos. Cada uno de nosotros vamos a morir. Tenemos que prepararnos. Debemos de estar preparados para ese momento. Y si estamos dispuestos a escuchar a lo que Dios dice y recibir lo que Él dice, incluso un virus horrible, un virus terrible y mortal, puede convertirse en una bendición de misericordia para nosotros. Amarga y extraña, pero es una misericordia y es lo que vamos a ver. Mientras nosotros, los cristianos, que somos defensores de la vida, tomamos la pandemia en serio y reconocemos y obedecemos las restricciones, tomamos las precauciones adecuadas, el virus puede ser una advertencia, un recordatorio y una comisión para nosotros. Vamos a ver rápidamente esas tres palabras. Una advertencia, un recordatorio y una comisión para nosotros. Primero, ¿en qué sentido es el virus una advertencia? Pues la mayor parte del mundo puede estar sorda, puede no escuchar, no poner atención a la advertencia divina que estamos recibiendo en esta pandemia. Pero el Señor del cielo, el que sabe todo, el que tiene control de todo, el que gobierna cada germen, cada molécula del mundo, Él sí sabe. Y Él dice en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Este virus se ha extendido rápidamente y muy lejos, mucho más rápido y mucho más lejos que cualquier otro virus. Lo que significa es que muchos millones de personas pueden morir. Puede ser, es muy, muy posible. Especialmente los más débiles y los bebés, los niños pequeños, los más débiles entre nosotros. Sin embargo, esta advertencia de Mateo 10 viene con una promesa notable para los que temen a Dios, para los que confían en Dios, los que buscan refugio en Él. Dice el mismo Mateo 10, 29 al 31, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces, mientras los profesionales de la salud, ellos compiten para controlar y contener el virus, nuestro Padre Celestial tiene control de todo. Tiene el número de los vellos de tu cabeza contados. Él gobierna este mundo con control completo y todavía se preocupa por tus necesidades. Entonces puedes confiar en Él, porque Él es soberano. Él tiene control de todo. Tu vida está en buenas manos. Está en las manos de la persona que controla todo. Si tú o yo morimos en Cristo, no será porque Dios nos ha olvidado o nos ha abandonado. No, Dios nos ama
y tiene control de todas las circunstancias de nuestra vida. Podemos confiar en eso. El hombre no puede controlar el virus, pero Dios sí tiene control. Número 2, un recordatorio. Cualquiera a quien se le haya dado el regalo de la vida eterna, cualquier persona que ha puesto su vida en sus manos y ha conocido, esa persona ha conocido el miedo a la muerte y ha sido librado del miedo de la muerte si ha llegado a conocer a Cristo. Cristo nos ha quitado el miedo, como ya vimos en Hebreos 2:15. Pero vamos a considerar otro texto que habla de este mismo tema. El apóstol Pablo, quien casi muere muchas veces siguiendo en los pasos de su Señor, dice en el texto que ya leímos, porque para mí el vivir es Cristo. Eso es Filipenses 1, 22 y 23. 21 al 23. Filipenses 1, 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Lo escuchas? Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Tiempos como estos prueban si podemos decir lo mismo. ¿Puedes tú decir lo mismo que Pablo? Que el apóstol Pablo, que la muerte es ganancia, para mí el vivir es Cristo. Puede ser fácil decir vivir es Cristo, morir es ganancia, cuando vivir para Cristo es fácil, cuando no hay un coste, o cuando la muerte parece estar muy lejos. Pero es otra cosa decir lo mismo cuando la enfermedad nos toca a nosotros, o a un ser querido, un miembro de la familia, un amigo, o cuando nosotros podríamos morir inminentemente. ¿La muerte es realmente una buena noticia para ti o para los seguidores de Jesús? Pues COVID-19, la enfermedad, recuerda de algo que decimos y creemos, pero ¿realmente lo creemos? Cuando decimos creo en la vida eterna, creo que pasaré a la vida eterna cuando me muero. La vida después de la muerte es mejor incluso que cualquier cosa que este mundo, esta tierra, nos puede ofrecer. ¿Lo creemos? El virus nos enfrenta con esa pregunta, nos enfrenta con la oportunidad de decir que sí. La muerte y la vida eterna nos lleva a algo, la muerte nos lleva a algo mejor que cualquier cosa que este mundo nos puede ofrecer. Ahora, no estoy diciendo que la muerte misma, el proceso de morir, es mejor. La muerte es un horror, es un enemigo para ser odiado. Pero con Cristo la muerte se convierte en una puerta a la presencia de Dios. Una puerta donde disfrutamos una cercanía, una intimidad con Dios que nunca llegamos a tener aquí en la tierra, en este mundo. Y es una presencia, es una experiencia en su presencia para siempre. Para siempre. No hay más muerte. La muerte es ganancia, no porque la experiencia de la muerte sea buena, sea gratificante, sino porque es la puerta o la entrada a la presencia de Cristo, al estar con Jesús. Entonces, vamos a enfrentar la incertidumbre, vamos a enfrentar los días difíciles que nos esperan con ese amor valiente, con esa confianza de que la muerte, lo peor que puede ser es una puerta, un sufrimiento por un tiempo que nos lleva a la presencia de Dios.
Eso es esperanza, eso es un regalo, eso es increíble. Bueno, en tercer lugar, el virus nos lleva a una comisión y lo encontramos aquí también en este texto. Una comisión. Pablo sabía que la muerte era, con diferencia, mejor que unos pocos años más en la tierra, pero también sabía qué hacer con esos días. Sabía que le quedaba, o confiaba que le quedaba algunos días más en la tierra. Entonces, ¿qué dice en versículos 23 al 25 de Filipenses, capítulo 1? Filipenses 1, 23 al 25. Dice, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Por el bien de ustedes. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Por mucho que quisiera Pablo estar con Jesús, aún le quedaba unos días, unos años, no sabemos cuántos, para derramar su vida por los demás, para trabajar, para sacrificarse, para sacrificar su tiempo y sus bienes y sus dones, arriesgándose por el progreso de la fe, por el progreso y el avance de la fe en ellos, sus queridos filipenses y otros. Ahora, pregunto, nosotros, hermanos cristianos, nosotros como iglesia, en los momentos correctos, tomando las precauciones y con gran sabiduría, podemos también pensar en maneras de satisfacer las necesidades de las personas que están sufriendo para su avance en la fe, para el bien de ellos. Ahora, para nada estoy diciendo que debemos ser imprudentes, desobedientes, ignorar las precauciones públicas, para nada. Pero este tipo de valentía también puede expresarse. Podemos estar listos, preparados, que en los próximos días para intervenir y para servir y para ayudar y para proclamar el Evangelio a personas que están más dispuestos a escucharlo en estos tiempos. David Brooks, un autor en Estados Unidos, escribe en los New York Times y él nos recuerda que durante la pandemia de gripe de 1918, no sé si sabes que había una gran pandemia de gripe o de influenza en 1918, justo después de la Primera Guerra Mundial, y esa pandemia azotó a todo el mundo, a Estados Unidos y a muchos países, a mucho de Europa, muchos países. Él dice que a medida que las condiciones empeoraron, los trabajadores de salud en una ciudad tras otra pidieron voluntarios para cuidar a los enfermos. Los obreros de la salud, los trabajadores de salud, estaban pidiendo ayuda, voluntarios, en ciudad tras ciudad, porque murieron, no sabemos, 50 millones de personas, muchísimas personas. Dice que pocos dieron un paso adelante. En Filadelfia, el jefe de ayuda de emergencia pidió ayuda para cuidar a los niños enfermos. Los niños. Nadie respondió. Ahora, si tales tiempos están por llegar a nosotros, los cristianos, librados del miedo, de la muerte, debemos responder. Podemos responder sin miedo. Debemos ser los primeros en dar un paso adelante. Si esa llamada nos llega, responderemos, estamos respondiendo, estamos preparándonos para responder. Si las clínicas y los hospitales, llenos y desbordados de pacientes, no pueden atender a todos, estamos dispuestos a servir
es una buena oportunidad. Es una comisión y es una buena oportunidad. Un ejemplo más. En 1519 había en Suiza un pastor que se llamaba Ulrico Zwinglio. Zwinglio lo vamos a llamar, es un poco más fácil de pronunciar. En esos años ellos estaban viviendo la peste negra. Y este pastor estaba de vacaciones fuera de Zúrich, y cuando la enfermedad empezó a atacar fuertemente a su ciudad. Entonces, mientras todos los demás huyeron de la ciudad, él volvió a la ciudad y empezó a consolar y ayudar a los que estaban enfermos. Arriesgó su vida creyendo que Cristo todavía tenía muchos en esa ciudad que él quería salvar, que él quería tocar. Entonces él estaba dispuesto a tomar riesgo, a estar entre los peligros, y él mismo contrajo la enfermedad. No murió de la enfermedad, pero sí lo contrajo. Entonces él sufrió y escribió varios poemas, y tenemos todavía esos poemas. Por ejemplo, y son poemas muy sencillos, pero dice, por ejemplo, en fe y esperanza, tierra renuncio, seguro del cielo, porque yo soy tuyo. Y luego, cuando los síntomas empeoraron, escribió, él no me hace daño, el virus, no me hace daño, no temo ninguna pérdida, porque aquí yazgo debajo de tu cruz. Ahora, la esperanza de Zwinglio, la esperanza, la confianza en el cielo que él tenía, no lo hizo imprudente o egoísta ante la enfermedad. Él se preocupaba por su propia salud, pero estaba lleno de valentía, lleno de el deseo de servir, de proclamar el Evangelio y de ayudar a los más necesitados. Él no se quedaba lejos en sus vacaciones, volvió a la ciudad porque se preocupaba por los que estaban muriendo. Entonces, mi mensaje, mis hermanos, en esta mañana es que ahora es el momento. Ahora es la oportunidad para servir, para proclamar, para orar por los enfermos, para ayudarles a tener esa libertad en Cristo, de que pasa lo que pase, no nos puede quitar la vida eterna si estamos confiando en Cristo. Un ejemplo, bueno, dije que iba a poner un ejemplo más, pero tengo que leer sus palabras de Charles Spurgeon, que también vivía en tiempo de cólera en Londres en 1850 por allí, y él advirtió a todos los cristianos lo siguiente. Escucha lo que él dice. Dice, ahora es el momento para todos los que aman las almas. Aprovechan de la oportunidad de hacerles el bien. Tienes el bálsamo de Galaad. Cuando sus heridos les duelen, viértala. Usted conoce a aquel que murió para salvar. Cuéntales de él. Levanta alto la cruz ante sus ojos. Diles que Dios se hizo hombre para que el hombre sea elevado a Dios. Háblales del Calvario y sus gemidos y gritos y sudor de sangre. Háblales de Jesús colgado en la cruz para salvar a los pecadores. Diles eso. Hay vida para el que mira al crucificado. Hermanos, Dios nos ha preparado para estos momentos. Tenemos una oportunidad enfrente de nosotros porque la gente vive con miedo. Dios nos ha preparado para dar esperanza, para dar respuestas a sus preguntas, para días como estos. Vamos a compartir con ellos las riquezas inmensurables de Cristo, de su amabilidad, de su gracia, de su misericordia. Vamos a aprovechar estos momentos
para decirles que hay salvación, hay vida eterna, hay esperanza. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, y utilízanos. Amén. Vamos a terminar ahora con este himno y vamos a decírselo al Señor de todo corazón. Vamos a cantarlo. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, tu fiel amor me vence, y con gran ardor servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, vengo a ti. Es tiempo de buscar a Dios. Es día de tomar su palabra para la batalla. La palabra dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Acerquémonos más a Él en oración, en ayuno y vigilia. Es necesario aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice el Señor. En Salmos 50:15 dice: E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Que tengáis una bendecida semana, ánimo, y con Dios todo es posible.